Bien, el proceso de intervención en lo grupal. En el proceso de intervención en lo grupal nosotros vamos a tomar en cuenta algunos elementos previos antes del proceso. Y son, para intervenir debemos recordar que toda intervención en lo social genera una transformación. Esto nos lo va a plantear Carballeda, Alfredo Carballeda, que es uno de los materiales de apoyo que vamos a tener. Es de la Universidad de Buenos Aires y ahí son los que llevan el posgrado en intervención social. Así que, bueno, Carballeda nos va a plantear que toda intervención genera una transformación, por muy pequeña que sea, por muy pequeña que sea nuestra participación, nuestra observación, nuestra aproximación a ese grupo, siempre vamos a generar un cambio. Lo otro que les planteaba ya viene del pensamiento popular, pero es un principio que les transfiero y que tiene que ver con mi experiencia, es que si no funciona, no lo toque. Hay grupos que funcionan de determinada forma y a veces la necesidad de quien nos llama para la intervención es que este grupo mejore su intervención, su acción, su capacidad de producir, su capacidad transformadora de la realidad, de los recursos, de las cosas, ¿no? Ahora, puede ocurrir que ese grupo tenga un tope. Como todas las cosas, ahí podemos tener un tope. Así que hay que identificar si el grupo tal como está tiene su funcionamiento óptimo o no lo tiene. Para eso vamos a evaluar el uso que tiene del tiempo, o sea, de los recursos generales, del tiempo, de los materiales y de las personas. Es decir, si hay un uso eficiente donde la relación entre materiales y horas personas dan un valor óptimo máximo, pues hay que dejar el grupo como está y sugerir otras cosas como generar otro grupo que compita o generar situaciones distintas o mejorar la definición del producto que se quiere tener. Cuando hablamos de producto, hablamos de, en términos de grupos, hablamos por supuesto de victorias de grupos de fútbol, hablamos de identificación de proyectos o desarrollo de proyectos de grupos comunitarios, hablamos de acciones sociales de grupos de la iglesia, hablamos de más actividades lúdicas de grupos de amigos, o sea, estamos hablando de muchas cosas que son, a fin de cuentas, los productos finales de esto. Recordemos que nosotros estamos en unos patrones de consumo y en unos hábitos de relación que determinan también esta dinámica del grupo. Entonces, ¿qué es lo que produce el grupo? Bueno, si lo que produce el grupo puede mejorarse, bien, si no se puede mejorar, busquemos las razones por las cuales, pero tengamos en cuenta que como toda intervención genera cambio, podemos estar haciendo una intervención que deteriore o lesione al grupo. Así que hay que actuar con mucho cuidado. Lo otro es que en un primer momento, vamos a ver en la siguiente lámina, pero hay que aclarar el objetivo, aunque no esté muy claro el panorama. ¿Por qué es esto de que el panorama no esté muy claro y el objetivo puede estar muy claro? Puede ocurrir que quien nos llama, quien nos invoca, quien nos traslada a la intervención, dice, bueno, somos parte de una consultora y nos dice, mira, va a ser necesario que este grupo se convierta en un grupo más ordenado, más limpio, más eficiente. Pongamos que sea limpio. Y eso va a ser bien importante, porque el objetivo tiene que estar claro. Ya vamos a ver cómo hacemos para que el objetivo esté muy claro. Pero no conocemos a la gente, no conocemos la historia. Para este momento no sabemos nada del grupo. Así que bueno, nuestro panorama no está muy claro. Tampoco, si lo vemos desde afuera, empezamos a dar cuenta de que sea muy sencilla la tarea, pero lo que vamos a hacer es estar muy claros del objetivo. Imaginemos que es como un faro en medio de una tormenta. O sea, nuestro objetivo siempre va a ser el lugar hacia donde vamos a ir. Y todo lo que está alrededor va a ir cambiando. Va a ser adverso, va a ser facilitador, va a ser promotor, va a ser un mar plano sin nubes, entonces vamos a estar detenidos durante un tiempo, pero va a ser importante que no perdamos ese faro. Bien, volviendo a Carballar, contando un poco su concepto de la intervención en lo social, lo vamos a tomar de esta forma, es la intervención social, es una forma de comprender desde el otro al explicar el presente, pero como un sujeto histórico, capaz de dialogar y cuestionar aquello que forma parte de su mundo cotidiano. En otras palabras, es analizar la historia del sujeto
que da cuenta de su constitución inmersa en una trama sociohistórica y, por otra parte, la construcción de saberes y discursos que legitiman el orden social. Cuando hablamos del orden social, estamos hablando de la legitimación del orden grupal. Entonces, intervenir nos dará cuenta de, uno, es necesario conocer el presente, pero es necesario aún más conocer lo histórico, el pasado, los procesos evolutivos. Por otro lado, tenemos que hay que analizar las relaciones y las constituciones como tal, los elementos que dan la construcción de las mutuas relaciones. Y por otro lado, entonces los saberes y todo lo que tiene que ver con lo que los grupos van aprendiendo a medida que se incorporan en sus dinámicas, a medida que van pasando por los procesos y las fases de grupo que vimos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cuáles han sido esos saberes de estos grupos, que pueden ser saberes explícitos o implícitos. Saberes explícitos como que vinculen el hecho de cómo jugar, pero los saberes implícitos también tienen que ver con esas relaciones humanas y esas formas de comunicarse y de vincularse que no son tan claros para todos, pero que son propios de cómo los y las participantes de un grupo se comunican, ¿no? Que pueden ser comunicaciones muy finas, solo gestos, pequeñas cosas, colores de ropa, eso. Esos son aprendizajes dentro de lo que son los saberes que legitiman ese orden y que van a configurar al grupo. Vamos a hacer una intervención desde el punto de vista del desarrollo inteligente, ¿no? Nosotros, el Smart Development es un desarrollo basado en la solución de problemas. Es a partir del establecimiento de los objetivos SMART, es decir, a partir del establecimiento de objetivos de manera concreta. El desarrollo de lo que nosotros estamos haciendo va a ser guiado precisamente por eso. En este caso, vamos a tomar de la metodología SMART estos 5 niveles que definen un objetivo de intervención. 5 características, 5 variables. 1, debe ser específico. El objetivo debe ser muy, muy concreto. No puede ser algo como mejorar la sociabilidad del grupo, o sea, que el grupo sea más. Entonces, ¿cómo lo traduzco? ¿Cómo lo llevo? Bueno, yo quiero que el grupo será mejor, más sociable el grupo, si empieza a vincularse con otros grupos, o tiene 3 o 4 intervenciones con otros grupos de la comunidad en un tiempo determinado. Eso es específico. Es medible, nos va a llevar a eso, el tiempo, los específicos, los momentos concretos, es decir, los lunes, los miércoles y los viernes se reúnen. Entonces hay 3 medidas. Vamos a colocar medidas, medición. Que sea alcanzable, es decir, los objetivos, y esto tiene que ver con esto de si funciona no lo toque. Alcanzable quiere decir que realmente el grupo pueda lograr lo que estamos buscando y no se requiera o el sacrificio de la mayor parte del grupo o la incorporación de otras variables que no están dentro del grupo y que definitivamente no van a aportar, sino que van a limitar. Y no podemos forzar a los grupos a hacer lo que no son. Podemos forzar a los grupos a mejorar lo que son, pero no hacer lo que no son. No podemos voltearlos, ni exprimirlos, ni llevarlos a algo que definitivamente sea o vaya contra la propia constitución de su estructura. Eso pasa, por ejemplo, con las coaliciones políticas, con las coaliciones sociales. Hay grupos que no se reúnen con otras personas, que definitivamente no lo hacen, ni siquiera que exista un bien común o un objetivo superior. Que sea relevante. Los grupos no se van a mover, los objetivos de los grupos y las situaciones no se van a mover ni a configurar ni a movilizar el rumbo si esto no es importante. Si definitivamente para el grupo no tiene ninguna importancia. Y si bien esto está de cuarto acá en cuanto a lo relevante, esto debe suscribirse, debe anotarse y debe presentarse en el primer momento de vínculo con el grupo. La relevancia de la intervención, la relevancia de la adquisición de un determinado hábito, la relevancia de lograr el objetivo que estamos viendo. Y temporal, ¿qué quiere decir? Bueno, que todo esto lo hacemos en un tiempo determinado, que nuestra intervención, el logro de ese objetivo, tiene una forma, es decir, tiene un curso, 3 meses, 120 días,
180 días, 365 días, en fin. Pero debe ser temporal. Si no, vamos a caer en las lógicas de la temporalidad, la asincronía, que al final lo que hacen es desgastar el trabajo y simplemente no darle sentido. O sea, si yo no tengo un objetivo con un tiempo determinado de intervención, pues entonces primero estoy perdiendo recursos de quien me contrata y segundo, puedo perderme en el mar de la tranquilidad, de no hacer nada, de estar allí, o en el mar de la angustia, ¿no? Porque puede ocurrir que no sepamos si vamos bien en determinado momento. Entonces, el tiempo también nos va a permitir hacer los informes. Ya vamos a ver cómo son los informes, pero nos va a determinar en qué momentos vamos a hacer los distintos cortes de la intervención. En el primer espacio, nosotros en un primer momento, vamos a hacer la identificación. Ya pudimos generar un objetivo, ya sabemos qué es lo que hay allí. Vamos a identificar. ¿Qué vamos a identificar en los primeros encuentros, en los primeros momentos? Primero, los responsables de la intervención. ¿Quién nos está llamando? ¿Quién nos está invocando a nosotros y a nosotras para hacer esto que nos piden hacer? Segundo, dentro del grupo, porque puede ocurrir que quienes nos piden la intervención sea la unidad de recursos humanos del lugar, que sea el dueño del club o la junta directiva del club, que sea la sociedad de padres y representantes. O sea, va a depender de lo que nos estén pidiendo. Pero que los responsables del grupo, que son los líderes natos del grupo, no estén allí. Así que también hay que identificar a los responsables del grupo, los líderes natos del grupo, que están en ese segundo nivel. Está la metaestructura, que son los responsables de la intervención. A veces coincide que es el líder del grupo, en otras ocasiones puede no serlo, simplemente una metaestructura que está allí, ¿no? Por arriba. Y luego, por último, volvemos a esto, los objetivos de la intervención. Pero los objetivos que tienen estas personas sobre nuestra intervención. ¿Okay? Luego veremos si nosotros podemos tener también nuestros objetivos de intervención. Y es muy probable que coexistan ambos objetivos. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo de lo profesional nos permite dar cuenta de elementos a modificar que ajustan y que mejoran la intervención que nos están proponiendo. Capaz nosotros estamos diciendo, nos están pidiendo que simplemente ganen juegos o ganen partidos, pero resulta ser que podemos lograr que no solamente ganen, sino que sean más eficientes en la producción de goles, por ejemplo, o más eficientes en la producción de música o de investigación o de lo que sea. Y eso va a ser para nosotros un objetivo interno, nuestros objetivos internos. Por ejemplo, mejorar la calidad de la producción, que será qué cosa, este proceso de mejora continua, ¿no? Entonces, de repente nos piden que el grupo haga su tarea, pero nosotros nos damos cuenta que en la intervención también podemos colocar esto, que el grupo haga su tarea y que conozca y tenga muy presente la visión de la calidad del proceso. Fíjense cómo hacemos un objetivo de intervención acompañando, identificando y vinculando nuestro aspecto profesional con lo que nos piden. Nosotros somos profesionales, vamos a hacer intervenciones, así que también tenemos algo que decir y por eso nos están llamando. Si bien, y esta es una advertencia de los pasos perdidos de la experiencia, a veces nos llaman, pero quienes nos llaman no pagan por escuchar lo que nosotros decimos, así no nos buscan para eso, sino para escuchar lo que ellos quieren. Estos son momentos difíciles. La identificación es el momento y la siguiente fase, que tiene que ver con el diagnóstico, son los momentos en los cuales uno también decide si va a intervenir o no va a intervenir en ese fenómeno. Porque bueno, lo profesional nos permite hacer eso. Decidir o no decidir. O decidir, perdón, por un lado, o no intervenir por el otro. Bien. Bien. La presentación y primer encuentro va a ser el momento en que con el grupo, ya estamos al nivel del grupo, estamos asistidos por los responsables, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Las personas que nos llaman para hacer la intervención. Tienen que estar allí. Esas personas de una u otra forma, virtualmente a través de una carta, o mejor aún, de manera presencial, sea virtual o no, tienen que transferirnos el poder, tienen que transferirnos la razón y tienen que transferirnos el por qué. ¿Por qué están ustedes acá? Están frente al grupo y quien está ahí, el dueño de la empresa, quien los llama, dice,
Aquí está Viviana. Viviana es especialista en grupo, es psicóloga, va a trabajar con nosotros esta área y nos va a ayudar a tal cosa. Puede vislumbrarse un objetivo y todos los demás ocultarse, o puede simplemente plantear, nos va a ayudar con nuestro grupo y vamos a ver qué hay. Va a ser importante porque si no tenemos esta primera presentación y este primer encuentro, de la mejor forma vamos a conseguir mucho ruido, vamos a conseguir mucha resistencia, vamos a conseguir oposición en muchos casos. ¿Por qué? Bueno, porque puede ocurrir que los y las líderes del grupo crean que usted va a sustituirlos, o que usted está allí para evaluar, para descomponerlos, o para desarmarlos. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende para lo que nos estén llamando, ¿no? Entonces, pero siempre, siempre va a ser importante que los responsables nos asistan. Y puede ser, fíjense, una intervención, una presentación que sea dirigida o que sea espontánea. Es decir, la preparamos antes en un laboratorio, nos sentamos, escribimos cómo es, o la buscamos hacer espontánea con algunos rasgos. ¿Qué tal? O sea, con algunos rasgos que van generando esto de, bueno, y ella es Viviana, y jugamos un poco, y avanzamos con esto, y avanzamos con lo otro, y le vamos dando una vuelta muy suave a la integración. Es decir, es una parte de nuestro equipo, va a empezar a trabajar con nosotros, lo hacemos más atenuado. Se van a encontrar con muchas cosas, se van a encontrar con dueños de empresas, líderes de grupo, que son muy abruptos, muy rudos en intervención. Mira, viene aquí a resolvernos nuestros problemas. Eso ya es complicado, aunque usted haya hablado antes. O sencillamente, bueno, ahí está Sergio, denle la bienvenida, luego conversamos. Eso también es la otra parte. Ambas tenemos que procurar bajar. ¿Cuándo logramos que estas personas trabajen con nosotros en un primer momento de manera adecuada? Cuando estamos haciendo estos primeros pasos. Muchas veces nos colocan en la tarea y se van. Y lo que están esperando es el informe. O el informe diagnóstico, los informes que hemos hablado en los términos de referencia de los que ya vamos a hablar. Yo sugiero que esta presentación y primer encuentro dure unos 3 días más o menos. Es decir, 3 momentos como tal. Si son grupos que son traídos para reunirse, va a ser más complicado. Es decir, líderes de grupo, líderes de una empresa que son llevados a un espacio para reunirse, es más complejo. Si no, hay que hacer un diagnóstico y un encuentro con cada uno en sus espacios naturales de trabajo, o sea, pero deberían ser por lo menos en 3 oportunidades de encuentro. Diagnóstico primario. El diagnóstico primario nos va a decir cuáles son los síntomas. Básicamente, cuáles son los síntomas. Si hay egodistonías grupales o no hay egodistonías, cómo se sienten, qué está allí, qué les genera malestar y qué no les genera malestar. Y aquí vamos a encontrar dos malestares. El malestar intragrupo, síntoma intragrupo, y el malestar exogrupal, es decir, lo que está por fuera y que puede ser parte de la estructura. ¿Por qué? Porque podemos conseguir grupos que estén muy bien internamente, pero muy mal externamente. Por ejemplo, agrupaciones que generan sentidos contrarios a la producción de una empresa. O personas que son tan amigos que no les interesa ganar los juegos, sino que les interesa jugar y punto. Pero la empresa o el club necesita que gane. Así que fíjense que pueden haber, estos síntomas pueden ser contrarios. Entonces hay que identificar dónde está colocado el malestar. Lo otro, el diagnóstico tiene que dar cuenta de los elementos disruptivos. ¿Disruptivos en cuanto a qué? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de disruptivo? Hablamos de aquello que rompe la posibilidad de llegar al objetivo. ¿Sí? Lo disruptivo nos rompe la posibilidad de llegar al objetivo. Es como entorpecer el camino. Bueno, ¿qué cosas entorpecen el camino? Luego está, y usamos un término de Gaston Berger, de un francés, que nos plantea que existen los elementos prospectivos. ¿Qué es lo prospectivo? Es poder mirar al futuro. Esa mirada hacia el futuro también nos va a permitir dar cuenta de cuál es el pronóstico de la intervención y el pronóstico del grupo. Es decir, hacia dónde van.
Bueno, luego están los elementos de objetos de la intervención, porque tenemos que mirar y dar cuenta de esto, exactamente cuáles son los elementos objetos de la intervención. Si es comunicación, si es estructura, lo que nos hayan solicitado. Eso también hay que levantarlo. Ustedes dirán, bueno, pero solo colocamos elementos, objetos de intervención al final, los tenemos ahí. Bueno, recordemos nuestra intervención profesional. Puede ocurrir que usted los tres elementos superiores los tenga para su consumo. ¿Bien? Por eso hablamos de diagnóstico, no de informe. El informe es lo que se presenta. El diagnóstico es nuestro. ¿Sí? En todas luces el diagnóstico es nuestro. Entonces, vemos qué parte de los elementos de la intervención están allí y si satisfacen o no satisfacen. Puede ocurrir que usted se encuentre con que hay que hacer solo pequeños cambios y que cumplimos el objetivo de la intervención. Así que el resto es material para su consumo, para su aprendizaje. ¿Sí? El informe primario, fíjense que es distinto al diagnóstico. En el informe primario sí vamos a colocar esto que está allí. ¿Cuáles son las estructuras formales e informales? La historia del grupo, la conformación del poder, los sistemas de comunicación, la funcionalidad. Cuando hablamos de funcionalidad, volvemos a hablar de si se logra la tarea por la cual se constituyó, cuál es el índice de logro que nos va a dar una medición de la eficiencia y cómo es el uso de los recursos en esta funcionalidad. Los síntomas que ya vimos, que sean relevantes con los que el cliente o la persona nos ha solicitado, o el centro terapéutico nos ha solicitado, y los elementos relacionados con el objetivo. ¿Sí? Siempre vinculado a lo que tenemos o la tarea que viene adelante. Entonces, recordamos, y por eso era tan importante, si se dan cuenta, aquí están todas las clases que hemos visto, ¿no? Con muchas de ellas. Es la estructura formal y la informal, que ya no hay que explicarle, la historia del grupo, bueno, está allí. El poder, las configuraciones, los sistemas de comunicación y todo lo demás. Diagnóstico. Hacemos un diagnóstico que para nosotros va a ser fundamental. Entonces, nos va a dar un cierre de ese informe. En ese informe final vamos a colocar descripción del estado del grupo con respecto al objetivo, pronóstico del grupo con respecto al objetivo y la intervención sugerida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y cuál es el plan de trabajo y los TDRs? Si son organizaciones como comunidades terapéuticas o organizaciones, instituciones, las que nos llaman, nos van a obligar a tener términos de referencia y planes de trabajo. Algunas solo son planes de trabajo si nosotros somos empleados o empleadas de la institución. Si somos elementos foráneos, pues nosotros tendremos que usar términos de referencia. Los términos de referencia son cosas como ¿cuánto va a durar la intervención? ¿Qué cosa voy a hacer en la intervención? ¿Y cuánto voy a cobrar por la intervención? ¿Cuál es la frecuencia con la que voy a estar? Y todo esto. ¿Y cuándo se entregan los informes? Hay muchos estilos, ya vamos a ver los informes y los estilos de informes. Pero va a ser importante que usted tenga muy claro los términos de referencia de la acción para saber, bueno, estoy contratado o contratada por 12 meses. Al tercer mes un informe, al sexto mes otro y así voy. ¿Qué carácter tiene cada uno? ¿Cuáles son los elementos que están allí y cuáles los que no? ¿Y cuál es el plan de trabajo? ¿Qué es lo que va a estar haciendo usted? Esta intervención sugerida y este plan de trabajo con sus términos de referencia nos va a permitir dos cosas. Uno, que no se nos exija más de lo que estamos planteando en los términos de referencia. Dos, que tengamos un plan concreto, es decir, una secuencia de pasos específicos que vamos a ir desarrollando y que nos dan a nosotros una idea de la evolución de nuestro tratamiento sobre el grupo. Vamos a trabajar con que los recursos que son necesarios, o sea, vamos a tener que buscar los recursos necesarios para esto y nos los tienen que proveer. Yo trabajo si tengo los recursos, si no los tengo, si usted empleador, si usted contratante no me da los recursos para hacer esto, pues no lo hago. Y puedo parar la intervención y cobrar hasta el momento en el que estoy, ¿no? Para eso hay algunas experiencias, lecciones aprendidas, como programas de pago 50% antes para la intervención,
Si vemos que las empresas o los grupos son muy difíciles, la mitad se paga primero, lo demás al final, o en cuotas de los meses de intervención, pagos mensuales, pagos por informe también pueden hacerse, el informe diagnóstico, el informe intermedio y el informe final, pueden hacerse los pagos. Por lo general, va a depender de cuál es el nivel de afinidad que usted tiene con quien le llama a hacer la intervención, pero también con su propia estructura de trabajo. En mi caso, yo prefiero cobrar por el diagnóstico, hacer un informe intermedio y que me paguen por el informe intermedio y cobrar el informe final. Va a depender de cada uno de las personas que hacen la intervención, de sus características personales, de sus necesidades, por supuesto, y de su relación con el cliente, con quien le llama o quien nos moviliza para el grupo. Eso va a ser fundamental. ¿Bien? Ahora, no solamente es pago, también pueden ser otras cosas. Días libres, porque está usted dentro de una organización que necesita esa intervención, permisos especiales. Usted va a definir eso en los términos de referencia. En los términos de referencia usted tiene que colocar hasta quién paga su transporte, sus recursos, sus refrigerios, todo eso tiene que estar ahí. El tratamiento, esta es la forma en que se plantea el tratamiento, esta es la forma que yo la utilizo, que la sugiero, está basado en el marco lógico, es un sistema que se utiliza desde los años 60, pero es muy, para mí, muy bueno, muy racional, nos permite conseguir objetivos concretos, no descarrilarnos de la intervención que estamos haciendo, no perder el tiempo con otras cosas y nos permite también solicitar recursos y reclamar condiciones que nos tienen que dar. Entonces, fíjense, por lo menos yo les voy a colocar acá esto y voy a elevarlos a aquel problema. ¿Se acuerdan de este no es mi problema? Que era el video del incendio y otras cosas que vimos, ¿no? Entonces, uno es, fíjense, tenemos un gran problema y necesitamos mejorar. Cada objetivo que yo defino se satisface por una actividad. O en otras palabras, una actividad satisface un objetivo. Eso es el orden lógico. Bueno, esa actividad tiene que responder a una pregunta y es ¿cómo lo hago? Para eso está la descripción general. Luego, de cómo lo hago, tengo que plantearme, bueno, pero tienen que haber algunas condiciones para que yo lo pueda hacer. Y si se dan las condiciones para que yo lo pueda hacer y están las capacidades asociadas a la descripción general para conseguir el logro de la actividad, pero para desarrollar la actividad, para conseguir el objetivo, entonces yo tengo que plantearme cuáles son los recursos que necesito. Si no están, y eso va a ser fundamental, si no están los supuestos de funcionamiento y los recursos, si no se encuentran, si no me los da quien me contrata, si no me los da el sistema o no los consigo, no hago la intervención. No realizo la intervención. Y esto entonces se lee al revés a la hora de ejecutar. ¿Tengo los recursos? Muy bien. Una vez que tenga los recursos, veo, los participantes se encuentran en el lugar, participan activamente. Hay condiciones de ambiente y de seguridad óptimas para la tarea. Los recursos de instrucción están disponibles para el uso. ¿Qué significará esto? Bueno, me están llevando a dar un taller, estoy yendo a hacer esta actividad que se llama taller, hagamos un plan. Ah, pero cuando llego no hay aire acondicionado en el lugar, no se da la actividad, no se da. O se traslada el lugar a otro espacio donde estén las condiciones específicas. ¿Bien? Con esto del manejo de grupo hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no podemos forzar condiciones que no son. Por eso, para evitarnos incluso elementos, aspectos legales importantes, colocamos estos supuestos de funcionamiento, que deben ser cumplidos por quien nos llama, la parte contratante. ¿Sí? Descripción. ¿Qué será ese taller? Ese taller es que nos vamos a reunir en grupos, vamos a simular la existencia de un incendio, un gran problema interno, y cada participante imagina a quién debe comunicarle el problema y cuál es la información mínima eficiente necesaria para poder resolverlo. Y hacemos el ejercicio. Reunidos en grupos, 15 personas hacen eso. Taller, a eso lo vamos a llamar taller, hagamos un plan. Más abajo, en la descripción general,
nosotros podemos tener una descripción específica de cada uno, porque para cada una de estas filas podemos tener otra columna que diga descripción específica, donde coloquemos algo como el facilitador o la facilitadora, el instructor o la instructora, el formador o la formadora, van tomando nota de las diferentes propuestas que da el grupo. O una persona del grupo va tomando nota de esto. O vamos haciendo un papelito y después los tiramos en una basura y luego los recogemos para ver cómo se ordena, como ustedes quieran. Pero tiene que estar bien explícito cada actividad y cada cosa de la actividad. Esto nos permite dos cosas. Una, la ejecución de lo que estamos buscando, apuntando al logro del objetivo. Y dos, la estandarización en la intervención. Si yo hago esto para este grupo con estas características y me llaman para otra intervención de un grupo con características similares, yo simplemente tomaré la actividad y la reproduzco en ese otro lugar. ¿No ven? Esto es lo que hacen las consultoras. Las consultoras lo que hacen es que van creando manuales de actividades que resuelven elementos concretos. Luego se van ajustando con esas primeras intervenciones y los entrenamientos que se van dando y con las entrevistas que se le van haciendo a los clientes. Pero la verdad es que el ajuste que se da es mínimo después que ya tienes todas las tablas de acciones. Entonces se imaginan que las consultoras tienen montones de actividades generadas para lograr objetivos concretos, ¿no? Entonces, bueno, y el objetivo que queríamos con esto era instalar un sistema de respuesta rápida ante situaciones novedosas. Es decir, nosotros deberíamos saber allí quién habla con quién cuando pasa algo extraño que no está. Ahora, para eso también habría que definir qué es una situación novedosa y después avanzar sobre eso. Pero eso es parte de la dinámica de ustedes como formadores y formadoras, ¿bien? O como interventores o interventoras de grupo, que sería el término para nosotros en este momento. Y así nosotros vamos a ir organizando cada una de las actividades ahí por objetivo. El segundo objetivo fue establecer responsabilidades de conducción. Taller, aquí mando yo. Y luego lo que puse fue ejemplos, ¿no?, de lo que puede ser. Así que usted va a tener un tratamiento hecho una tabla, una grilla, con cada una de estas cosas. ¿Qué faltaría acá? Tal vez la descripción específica de la acción. Puede ser que no lo coloque. ¿Por qué? Bueno, porque usted también tiene que guardar su secreto. Si usted dice cómo lo hace, nadie lo contrata. Así que lo mejor es guardar ese pequeño secreto y tenerlo allí, específicamente cómo lo hace. ¿Bien? Los informes. Ya vamos cerrando con esto. Los informes son los siguientes. El informe diagnóstico es fijo. Hacemos un informe diagnóstico. Luego hacemos un informe part-time, un informe que es a medio tiempo, a medio término. Son 90 días de intervención. Bueno, al mes y medio hago este informe. Tiene las mismas características que el informe diagnóstico, solo que se incorpora un cuadro de evolución de las actividades cumplidas en cuanto a lo que vimos atrás. Cumplida esta actividad, cumplida esta actividad, cumplida esta actividad. Por supuesto, a ese cuadro de actividades de intervención que nosotros vimos, hay que ponerle fechas. ¿Qué día se va a hacer? Puede usted en la presentación de la propuesta simplemente decir, esto se hará a partir de que lleguen los primeros recursos, segundos recursos. Eso lo va a definir. Puede ser también informes de evaluación, que este es el otro sistema. Hay quienes trabajan con informes de evolución, perdón, que son a cuartos de término. Entonces, bueno, son cada cuarto de término de tiempo de la intervención, voy a dar esto. Si tengo una intervención de un año, entonces, bueno, cada 3 meses voy a hacer un informe con las mismas características, con la misma evolución. Este informe, además de lo que vimos, de que se cumplieron las actividades, también tiene que decir cómo vamos gastando los recursos que nos dieron, que son para la actividad. Y eso es lo que se llama narrativo presupuestario. Pero eso lo vemos después, eso es para proyectos, eso es de otra forma. Quienes estén interesados o interesadas me avisan y lo hablamos. Pero también nos va a decir qué recursos estamos. ¿Por qué? Porque siempre en los lugares donde nos encontramos estamos usando recursos. Viromes, papel, pizarras, fibrones.
todas estas cosas que podemos ir consumiendo. Y el informe de cierre. Lo normal suele ser un informe diagnóstico, un informe part-time y un informe de cierre. Hay quienes trabajan, la Unión Europea y otras organizaciones trabajan con 4 informes, los informes de evolución. Va a depender de esto. Si usted es libre de hacerlo, yo le diría que haga un informe diagnóstico, un informe de intervención primaria, el primero, el informe medio tiempo y el informe de cierre. Es más cómodo para nosotros. Si la intervención que está haciendo sobre el grupo, sobre la comunidad o sobre el equipo que está trabajando es muy larga, entonces haga informes a 4 tiempos, ¿sí? A un cuarto de tiempo en cada momento. Y bueno, nosotros hemos estado trabajando en el grupo, hemos hecho las actividades, estamos viendo cómo las personas avanzan, cómo las personas retroceden, si hay o no acercamiento a la eficiencia, si no hay acercamiento, si realmente quien nos contrató pudo darse cuenta de qué es lo que estaba pasando, si no tenía ni la menor idea, si el objetivo era lograble o no lograble, en fin, ya nosotros vamos viendo esto. Tenemos que llevar algo que es para nosotros. ¿Qué es para nosotros? Que es nuestro diario, nuestro espacio. Yo lo llamo cuaderno de intervención. Y es un archivo o una carpeta que ustedes tengan online en un drive. Los más antiguos o antiguas llevarán notas en un cuaderno, va a depender de cada quien, como quieran. Los más tradicionales, los menos tradicionales, notas de voz, en fin. Hay quien lleva eh, registro en WhatsApp, como ustedes quieran, pero va a ser importante que después de cada una de las intervenciones que ustedes hagan sobre grupos, elaboren un documento que pueden llamar cuaderno de intervención y que tiene estos 3 componentes. Primero, el diario de intervención. ¿Qué hice en cada momento? ¿Qué hice en cada momento? Puede ser de un nivel de detalle como a quién llamé para tal cosa y cómo resolví tal problema y cómo resolví tal situación o cómo se generó tal situación. Eso nos va a permitir decir, la actividad que planifiqué fue eficiente o no fue eficiente. Se me estoy evaluando. Me di cuenta que en el lugar donde iba a hacer la intervención, donde estábamos trabajando el grupo, no estaban las condiciones adecuadas, pero conseguí un espacio coworking en tal lugar. Dejo nota de ese espacio, del contacto con la persona y de las características del lugar. Ya tengo otro lugar para otro cliente. Y así voy identificando. Los materiales son buenos acá, son malos allá. Esta imprenta funcionó, este diseñador me ayudó, este no me ayudó. Y voy llegando un diario de intervención que me mejora la eficiencia en mi capacidad de trabajar. Me genera mi capacidad y me genera capacidad instalada, porque el conocimiento también es capacidad instalada. ¿Sí? O sea, cómo resuelvo cada cosa va ayudando. ¿Dónde alquilé el cañón? ¿O qué cañones son mejores para determinados espacios, qué superficies? Si es mejor un televisor, si es mejor tal cosa, va a depender, ¿no? El manual de lecciones aprendidas tiene que ver con los tips concretos sobre las actividades. ¿Sí? ¿Qué me resultó mejor? ¿Iniciar a tiempo o dar unos minutos? Con esta población llegar a dar los minutos fue bueno o no fue bueno. Eso que yo asumo que es algo que aprendí de mi propia acción sobre el grupo. Y también de cosas que las personas nos hayan dicho. Mira, Sergio, tal vez es mejor esto. O para esta situación no sería mejor un espacio más abierto que uno más pequeñito. O sea, esas son lecciones aprendidas. Y lo otro es la identificación del cliente. Es decir, a ver, este cliente fue eficiente, ¿me va a volver a llamar si hay alguna situación? ¿No me va a volver a llamar? ¿Cuál fue mi relación con él o con ella? ¿Dónde tuve torpezas en la comunicación? O si las tuve, capaz no las tuve. ¿Cómo se maneja este tipo de empresa? ¿Vas haciendo tu línea de pymes? ¿Vas haciendo tu línea de grandes empresas? ¿O vas haciendo tus líneas de, como les dije, club deportivos? ¿Cómo es esto? ¿No? Esto te va a permitir después, más adelante, a los 5 o 10 años de intervenciones en grupo, decir, ¿sabes qué? No trabajo con comunidades terapéuticas o no trabajo con empresas, no quiero hacer eso, quiero trabajar solamente con comunidades. Eso te va a permitir. Por eso hablamos de clientes en términos generales, ¿no? Esas personas que nos llamaron para esto.
Y bueno, hasta acá llega el proceso. Hagamos qué notas tomaron y continuamos entonces en el seminario.